Bien, buenas de nuevo. Soy el doctor Fernando García Salaviguer, pediatra, ya me conocéis, y hoy vamos a hablar del coronavirus, la sintomatología en la infancia y en la adolescencia. Es importante, y según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Española, los casos de coronavirus en niños afortunadamente ha sido bastante anecdótico. Han habido casos, evidentemente, pero afortunadamente no han sido muy numerosos. Comparados, por ejemplo, aquí veis en esta gráfica, según los grupos de edad, por menores de 5 años ha sido muy poco, de 5 a 14 quizás haya subido un poco, pero comparado con los adultos, la verdad es que ha sido bastante infrecuente. Y en cuanto a las hospitalizaciones, en cuanto a las defunciones y en cuanto a la utilización de camas UCI, prácticamente en niños menores de 15 años ha sido muy raro. Con lo cual, mensaje de tranquilidad a los padres: el coronavirus puede afectar a los niños, pero afortunadamente su repercusión es muy baja. Bien, sabemos que la mayor parte de los niños pueden pasar un coronavirus de forma asintomática. Únicamente un 20% van a tener algún tipo de sintomatología, que fundamentalmente va a ser fiebre y tos. En la mitad de los casos vamos a encontrar estos. Pero ojo, en un tercio vamos a encontrar problemas de vómitos y diarreas. Y esto es una cosa que al principio no lo vimos, pero posteriormente sí que hemos visto que muchos niños, incluso con un cuadro de vómitos y diarrea, podría ser un coronavirus al hacerle las pruebas de diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a la sintomatología, lo más habitual es que tenga una fiebre, normalmente menor de 39 grados, no son unas fiebres muy elevadas. Lo normal es que no pasen de 38. Se suelen asociar con un cuadro de tos y dificultad respiratoria. Esto es importante, el que lo conozcáis. Congestión nasal también, dolor de cabeza, esa cefalea que a veces aparece por las tardes en los niños, lo que ya he comentado de la diarrea, el dolor abdominal, náuseas y vómitos, todo son síntomas gastrointestinales, y lógicamente hay una falta de apetito secundaria a todo este cotejo de sintomatología que puede presentar. Una vez pasado el coronavirus, hay que tener especial vigilancia en varias cosas. En primer lugar, es el síndrome inflamatorio multisistémico, que ahora voy a hablar de él. Hay que tener mucho cuidado con ello. Las manifestaciones en piel, que suelen ser frecuentes en los niños que hayan pasado el coronavirus, y luego el COVID persistente, que le dedicaremos otra webinar para que podáis entenderlo y saber un poquito en qué consiste. En cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico, aparece aproximadamente entre las 2 semanas y el mes de haber pasado la infección, es decir, no se produce durante la infección aguda. Se da sobre todo en preadolescentes y escolares, en lactantes pequeños es raro, y hasta el momento la verdad es que hemos constatado aproximadamente de 1 a un 1,5% por mil, perdón, de niños afectos de coronavirus que hayan podido desarrollar esta patología, por lo cual es bastante rara el que la podamos encontrar. Por tanto, es importante, y esto sí que tenéis que tener cuidado los padres, es que si vuestro hijo ha pasado un coronavirus y a las 2 semanas, 3, 4 semanas empieza con un cuadro de dificultad respiratoria, de vómitos, de diarrea, de mal estado general, rápidamente, por favor, acudir a vuestro pediatra o a vuestro centro hospitalario para que sea reevaluado lo antes posible vuestro hijo. Las alteraciones en la piel también las hemos visto. Son unos cuadros similares a los samañoles, pero claro, un samañón aparece cuando hay frío, y esto lo vemos en épocas de calor en niños que hayan pasado el coronavirus, ¿no? No tiene, por tanto, ninguna relación con el frío. Puede aparecer también en la boca, que son una especie de ulceraciones o aftas, que es lo que denominamos la lengua COVID, y el tratamiento con corticoides y con antihistamínicos vemos que ha evolucionado favorablemente. Es decir, son unas lesiones que aparecen en los pies, en las manos, que afortunadamente con el tiempo suelen desaparecer y no dejan ningún tipo de secuela. Las consecuencias negativas del COVID han sido muchas, desafortunadamente, ¿no? Sobre todo secundarias un poco a este estado de alarma, a este confinamiento que hemos tenido, y todo eso ha hecho que, de alguna forma, nos hayamos quizás no excedido, sino utilizado mal los geles hidroalcohólicos, con lo cual en niños pequeños hemos observado algunos cuadros de intoxicaciones y lesiones en la piel secundarias a estos geles hidroalcohólicos, pero por otro lado son fundamentales el utilizarlos. Lesiones secundarias al uso de mascarillas, de dermatitis, por ejemplo, en niños por el uso de las mascarillas, el llevarlas mucho rato puestas sin ventilación de la zona, hace que a veces tengan problemas de dermatitis en la piel. El exceso de uso de pantallas ha sido muy importante, ese impacto visual que hemos tenido, esas cefaleas en estos niños, alteraciones en el sueño,
lo que llamamos las tecnoadicciones, es decir, que hemos tenido a nuestros hijos mucho tiempo cara a la televisión, al estar mucho tiempo en casa, pues hemos abusado un poco de esta técnica, ¿no? Se ha visto que el 20% de los niños han estado más de 8 horas diarias cara a la televisión, que es muchísimas pantallas, un 50% entre 4 y 8 horas y un 70% que ha estado más de 2 horas. Es decir, que es importante el disminuir un poco el consumo de estas tecnologías, ¿no? El sobrepeso y la obesidad se han dado fundamentalmente a ese picar entre horas y fundamentalmente a la falta de ejercicio. Al estar en casa, sentados, sin hacer nada de movimiento, hace que estos niños, hemos visto cuadros de sobrepeso e incluso obesidades en muchos niños. Y luego ya problemas psicológicos secundarios a esos miedos, ese cuadro de tener ese miedo a contagiarse o que se contagie a alguien de la familia, esas alteraciones en el sueño, esos terrores nocturnos que han hecho que muchos niños tengan ese tipo de problemas. Y luego las consecuencias positivas también hemos tenido, afortunadamente. ¿Qué consecuencia positiva hemos tenido del COVID? Pues que ha habido una disminución muy importante en las patologías respiratorias y gastrointestinales, fundamentalmente debido al uso de las mascarillas, que ha evitado que muchos niños tengan gripe, que muchos niños tengan el virus respiratorio sincicial, que tengan catarros, que hemos visto una disminución muy importante de la patología respiratoria durante la época de pandemia que estamos viviendo. Y la alteración de las gastrointestinales también muy disminuidas debido al uso de, sobre todo, el lavado de manos y el uso de hidrogeles, que ha evitado un poco ese contagio de problemas gastrointestinales entre los niños. Bueno, ha habido la consecuencia positiva, afortunadamente hay que buscar siempre cosas positivas en el tema de las enfermedades. Ya para terminar, importante esta diapositiva que os pongo. Si un niño es portador de COVID y se pone en contacto con otro niño que lleva mascarilla, la probabilidad de contagiarle es de un 70%. Fijaros, mucha probabilidad. Si el niño que es portador de COVID y usa mascarilla y el otro niño no, ya bajamos a un 5%. Y fijaros, si los dos llevan mascarilla, tanto el niño sano como el que es portador de COVID, la probabilidad de infección es del 1,5%. Por tanto, es muy importante llevar la mascarilla, muy importante que nuestros hijos lleven la mascarilla, ya que si no lo hacen por ellos o por nosotros, que lo hagan por los demás. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.